¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8 de la mañana y estamos iniciando nuestra revisión habitual de cada mañana aquí en CNN Chile. Gracias por acompañarnos a esta hora en este día miércoles 7 de julio que comienza algo helado, pero con hartas informaciones en materia económica, de negocios y finanzas. Vamos a estar revisando esos temas y vamos a ir de inmediato a nuestro resumen porque tenemos mucha información para compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a comenzar con la convocatoria que ha hecho el gobierno para crear una comisión que tendrá como objetivo central plantear políticas para la recuperación del empleo. Este tema se ha transformado en uno de los más relevantes para el gobierno en los últimos meses, por supuesto en el contexto de una pandemia que ha golpeado duro al mercado laboral. Recordemos que si bien la tasa de desempleo se ha mantenido en torno al 10%, todavía hay que recuperar cerca de 1 millón de puestos de trabajo perdidos desde el inicio de la pandemia. Son personas que hoy día están con ganas de trabajar, pero no están buscando trabajo de manera activa y por tanto están fuera del mercado laboral. Por eso es que la tasa no ha variado tanto, pero la presión sigue grande. Esta comisión, encabezada por 10 destacados economistas e investigadores especializados en el área, David Bravo, Joseph Ramos, Francisca Yuneman, entre otros, estarán trabajando junto al gobierno para generar propuestas, pensando sobre todo en el momento de salida de la pandemia. Ya revisamos más detalles en unos minutos aquí en Agenda Económica. Por otra parte, esta es una muy buena noticia. Sigue avanzando el plan de descarbonización que había anunciado el gobierno hace un par de años, con el retiro adelantado de otras 4 centrales para el año 2025. El 1 de enero de ese año dejarán de funcionar 4 estaciones que funcionan a carbón de la matriz AES Gener, 2 de ellas instaladas en Puchuncaví, una zona que sabemos desde el punto de vista ambiental ha sido considerada como una zona de sacrificio, y otras 2 en Mejillones. Es interesante ver cómo se va acelerando este plan, que cuando fue lanzado hace 2 años contemplaba solamente a 10 centrales. Hoy día son 18 las que van acelerándose y de esta forma se prevé que para el 2030 ya podrían salir todas las centrales a carbón en nuestro país. Ya revisamos en instantes más información sobre esta materia. En el Congreso, en tanto, sigue avanzando la discusión sobre la idea de legislar en torno al impuesto específico a los combustibles para rebajarlo en un 50%. La razón fundamentalmente tiene que ver con el aumento en el precio de las bencinas sostenido en los últimos meses y que se ha visto empujado además por un alza en el precio del petróleo a nivel internacional. La idea va tomando cierta fuerza a pesar de las recomendaciones técnicas para no hacerlo. De hecho, hace poco conocimos un estudio de Alejandro Tiriachini, académico de la Universidad de Chile, que planteaba que rebajar el impuesto beneficiaría principalmente a las personas de mayores ingresos. Ya revisamos más detalles también del debate político que se está dando en Valparaíso. Y en nuestra entrevista del día de hoy vamos a conversar sobre un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción, bien interesante, pero también muy preocupante, sobre el déficit habitacional. Este estudio plantea que nos tomaría 30 años poder solucionar el problema del déficit habitacional, en particular para las familias allegadas en la región metropolitana, siempre y cuando sigamos al mismo ritmo que están desarrollándose proyectos de viviendas sociales en la actualidad. Si seguimos ese ritmo, 3 décadas tomaría dar esa solución para más de 80.000 familias que están en ese problema. Vamos a estar conversando en esta edición sobre este estudio que presentó ayer la Cámara Chilena de la Construcción. Y en materia de mercados, comenzamos este día miércoles con números mixtos, diferentes realidades en Europa y en Asia para una jornada que se prevé en todo caso bastante tranquila desde el punto de vista de los hechos que marcan la jornada para los mercados. Estos son los números principales. El Eurostock a esta hora subiendo 0,41%, así está funcionando el viejo continente. Londres en la misma línea, 0,46%, muy buen rendimiento para la bolsa alemana de 0,89%, mientras que el Nikkei cayó más bien cerca de 1 punto porcentual. Para el IPSA, esta será una jornada bien interesante también para mirar en detalle, porque ayer fue un día negro, caída de 2,84% para el indicador local. La Bolsa de Comercio de Santiago perdiendo todo ya lo que había ganado en este 2021. Estamos en niveles de los más bajos desde comienzos de este año. Y eso evidentemente gatillado de manera fundamental, dicen los analistas, al menos por razones políticas, por el ambiente político acá en Chile, perdiendo de alguna manera el buen vuelo que llevan los mercados afuera. El dólar también subió ayer 9 pesos, llegó a 743. Y ya les contábamos, el petróleo nuevamente subió 1,69% de aumento. Por último, el cobre a esta hora está cotizándose en $4.33. Segunda jornada de ganancias para el metal rojo, 1,93% sube la Bolsa de Metales de Londres.
Bien, 8:05. Vamos a ir revisando ya los detalles entonces de lo que está ocurriendo en materia local y con esta comisión que ha creado el gobierno para trabajar en materia de empleo, la recuperación del empleo, con estas cifras que sabemos son bien preocupantes. Si bien la tasa de desempleo no ha subido mucho, hay un análisis bien claro respecto a cómo está operando el mercado laboral y hay 1 millón de personas aproximadamente fuera del mercado, desalentados porque no encuentran oportunidades. Esos temas son los que tendrá que empezar a abordar esta comisión transversal de economistas. Revisamos más detalles en la siguiente nota. Han enfatizado que más allá de los subsidios y las ayudas, la respuesta se llama empleo, porque ahora el foco del gobierno está puesto en la recuperación de trabajos y por eso decidieron crear una comisión para mejorar el mercado laboral. Estamos tratando de hacerlo con la ayuda a las pymes, estamos también tratando de hacerlo con estos subsidios al empleo, pero si es necesario seguir mejorando, lo vamos a seguir haciendo. También tener los instrumentos, los subsidios, los beneficios del Estado asimilados a una realidad de mayor reactivación. Actualmente el 50,7% de los puestos de trabajo destruidos en pandemia han sido recuperados. Ahora, 2 expertos tendrán que evaluar si las medidas de recuperación del gobierno son suficientes. La encuesta CACEN, que se entregó recientemente, nos muestra cuál es la otra cara de este problema de emergencia laboral que tenemos en el país. La otra cara es mayor pobreza y mayor desigualdad. Mesa de trabajo que se suma a la otra comisión convocada por Hacienda, donde 10 economistas tienen la tarea de impulsar el crecimiento económico a largo plazo. Ambos equipos tendrán hasta el 30 de agosto para entregar sus informes. La verdad es que el empleo formal es la mejor receta para poder salir adelante. Y es ahí donde pensar en cifras del orden de crecimientos del 2 o un poco más %, eso es lo que estamos hablando. Los expertos proyectan 1.100.000 empleos por recuperar para así alcanzar los niveles prepandemia. Estos se concentran en trabajadores sin educación superior completa y en mujeres que no son jefas de hogar. Los trabajadores con educación superior completa ya recuperaron sus niveles de empleo prepandemia. Es en esa dirección que debiera apuntar el esfuerzo del Estado, del gobierno. Hasta el 5 de julio, casi 581.000 solicitudes de pymes han sido aceptadas para recibir el bono del $1.000.000, al mismo tiempo que hay más de 850.000 beneficiados con los subsidios Contrata, Regresa y Nuevo Empleo. Bien, ahí veíamos detalles del contexto de esta comisión que tendrá que trabajar en estas materias para buscar políticas públicas concretas, evaluar los subsidios que existen hoy día, ver si es que es necesario generar nuevos mecanismos. Ayer pudimos profundizar en esta idea también aquí en CNN Chile con David Bravo, uno de los convocados para participar en esta comisión, y era tajante en su diagnóstico sobre la situación que vive el mercado laboral. Dice que nos estamos acercando a una situación histórica en esta materia y el desafío será grande para el próximo gobierno. Escuchamos al economista de la Universidad Católica. Hoy día estamos lejos de estar verdaderamente en una situación buena, sino que estamos en una situación muy cercana a la que tuvimos a mediados de los años 80. Ese es el problema del empleo en Chile. ¿Por qué no reconocemos ese problema? No lo reconocemos porque lamentablemente la tasa de desempleo que se muestra es del orden del 10% y eso más bien tiene que ver con que las personas no están buscando trabajo, ¿cierto? Pero los problemas de ingresos en los hogares están allí de todas maneras. Bien, vamos a ir a otro tema. Desde este lunes comenzamos una serie de entrevistas aquí en Agenda Económica PM para profundizar en las propuestas económicas de los candidatos que van a las primarias del próximo 18 de julio. Ayer fue el turno de Ramón López, el jefe económico de la candidatura de Daniel Jadue. Revisemos algunas de las propuestas y luego ya veremos parte de la entrevista que tuvo Nicolás Paut con el economista académico de la Universidad de Chile. Estas son algunas de las ideas centrales de la propuesta económica del candidato comunista. En materia de pensiones, por ejemplo, dicen que no se cotiza más en las AFP, pretenden desaparecer estas instituciones, los afiliados podrán retirar el 100%, se crea un sistema de reparto, ha dicho la propuesta del alcalde de Recoleta. En materia de impuestos, no se subirán los impuestos a las empresas, se mantiene la tasa corporativa de 27%, sin embargo
nuevo se crea un impuesto permanente a los súper ricos. Subirá además en 10% del PIB la recaudación por la vía de la generación de otros tributos. En materia de trabajo, estas son de las propuestas quizás más interesantes para analizar. El salario mínimo subiría a 567.000 pesos y esto ha generado toda una controversia respecto a las pequeñas y medianas empresas. Daniel Jadwe ha dicho que sencillamente las que no puedan alcanzar estos niveles de sueldos no deberían existir. Ramón López aclaraba ya su frase, lo escucharemos en unos instantes. Pero además de subir el sueldo, plantean una menor jornada laboral a 36 horas de manera paulatina. Y por último, en materia minera, se crearía una empresa nacional del litio y se termina el contrato de SQM en el Salar de Atacama. Son algunas de las propuestas que ha planteado Daniel Jadwe y ayer tuvimos la oportunidad de profundizar en algunas de estas ideas junto a Ramón López, el encargado económico. Abordamos dos temas en lo que vamos a escuchar a continuación, en particular la visión que tienen sobre el sistema tributario que se desintegraría y la situación de las pymes. Escuchemos al académico de la Universidad de Chile. No hay aumento de impuestos a las empresas. ¿Ah, no? No, 27% va a quedar. ¿Se mantiene? Se mantiene en 27%. Pero sí lo que quieren hacer es desintegrar el sistema. Absolutamente. Somos uno de los pocos países del mundo que tenemos un sistema casi integrado, semi-integrado. Cuando aumentamos el salario mínimo y aumentamos en general los salarios, ¿ya? Hay un aumento de ingreso de los sectores de mediano y de bajo ingreso. Esos son los mercados de las pymes, fundamentalmente, no es que lo tengan otros, pero ahí es donde se concentran los mercados de las pymes. Entonces, cuando hacemos ese proceso, va a haber más ingreso en esos estratos, que es lo que queremos. Y si hay más ingreso, hay más demanda por la mayor parte de lo que producen las pymes. Seguimos con esa serie en el día de hoy. Esta tarde en Agenda Económica estará el encargado del equipo económico de Sebastián Sichel, Esteban Jadresic. Nos vamos a otro tema, 8:12, para revisar información que publica el sitio web de nuestra cadena hermana CNN en español. Un tema que adelantábamos en los titulares, el precio del petróleo sigue subiendo y lo ha hecho con bastante fuerza. Esta mañana estaba subiendo más de 1% en el mercado del WTI, también en el precio Brent. Acá están las razones precisamente en esta nota que le invitamos a revisar en el sitio web de CNN en español. La OPEP cancela su reunión sin llegar a un acuerdo. El precio del petróleo se dispara, es lo que dice esta nota, que refleja las tensiones que hay dentro del cartel del petróleo. Los principales productores, incluidos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, no llegaron a un acuerdo por los planes para aumentar la producción ante la creciente demanda mundial. Se cancelaría además la reunión de la OPEP. Eso es lo que ha ocurrido y eso es lo que está presionando el precio del petróleo, que ha ido subiendo con fuerza junto a otros commodities, entre ellos el cobre, de la mano con mejores perspectivas para la recuperación en el hemisferio norte. Sobre todo en Estados Unidos las perspectivas son cada vez mejores. China también ha acelerado su ritmo de crecimiento y eso está poniendo presión al precio del petróleo. Y el debate a nivel local en esta materia es bien interesante porque en el Congreso va avanzando un proyecto que busca rebajar el impuesto específico a los combustibles. Precisamente por estos mayores precios del petróleo, que ya se reflejan en alzas sostenidas del precio de las bencinas acá en Chile, es que se ha presentado este proyecto por un grupo de diputados y la idea fue aprobada en la Comisión de Hacienda. La idea de legislar, ojo, es el primer trámite, pero hay que poner atención a esta discusión que va ganando adeptos en materia política. 5 votos contra, 3 en contra. Esa fue la votación para esta iniciativa, entonces de esta manera avanza el proyecto para seguir con su trámite. Lo que busca es disminuir en 50% el valor del impuesto específico al combustible durante el periodo de excepción constitucional o calamidad pública, porque queda como algo permanente, no solo transitorio por la pandemia. Ahora sabemos lo difícil que es volver a establecer un impuesto una vez que se disminuye, aunque sea de manera transitoria. Según el diputado Álvaro Carter, uno de los impulsores, esto podría significar bajar en cerca de 20% el valor del litro de bencina, aunque ya mencionábamos que hay estudios, el último de Alejandro Tirachini, académico de Transportes de la Universidad de Chile, que plantea que los principales beneficiados serían los segmentos más altos y que hay problemas en transferencia de esta reducción del impuesto a los precios finales al consumidor. Escuchamos reacciones en la Cámara de Diputados ayer. El proyecto busca reducir en un 50% el impuesto específico a las gasolinas, a las bencinas, por el tiempo que dure la pandemia, lo cual significaría, para ser exactos, más o menos en un 20% la reducción del precio por litro de bencina al momento de cargar en el auto. Eso es 150 pesos más o menos el precio de que está hoy. Eso debería bajar más o menos la bencina. Es algo necesario
tal vez sea conveniente incluso, pero el proyecto que se ha presentado es muy malo desde todo punto de vista. No está asegurado de que la rebaja del impuesto específico se traspase a precio, es decir, que beneficie al consumidor. No está seguro que se beneficien de ello los conductores. Tampoco hay ninguna seguridad de que con la rebaja del impuesto específico se produzca menos CO2 y se contamine menos el medio ambiente. ¿Hay alguna de las visiones a favor y en contra? Hay dudas, eso sí, respecto a lo que significa desde el punto de vista de recaudación tributaria. 1.500 millones de dólares menos podría recaudar el Estado con esta rebaja de 50% para uno de los pocos impuestos verdes, dicen sus detractores, que tiene nuestro país. Nos vamos a otro tema. En el resumen les contábamos que el plan de descarbonización va avanzando de a tranco firme y acelerándose incluso, porque AES Genera anunció el retiro anticipado de 4 centrales a carbón que dejarán de funcionar para el año 2025. Por ejemplo, esto significa el fin del 100% de las operaciones de Puchuncaví, de las centrales que en la quinta región tenía esta empresa, AES Andes. También el cierre de centrales Angamos 1 y 2 junto a Nueva Ventana y Campiche. Significaría entonces el retiro de estas 4 centrales, lo que pasaría a acelerar el proceso que había comenzado con 10 centrales. Hoy día son 18 las que se van a cerrar y de esa forma va avanzando el plan que había trazado el gobierno hace un par de años. Son 6 millones de toneladas de dióxido de carbono al año menos lo que va a aportar este cierre. Escuchamos al ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, hacía un balance sobre este anuncio. Estas 4 centrales, que fueron todas construidas recién entre el 2010 y el 2013, suman en total 1.097 megavatios y representan un 20% de la capacidad total instalada de carbón del sistema eléctrico nacional. Con este nuevo anuncio, al 2025, un 65% de la capacidad de generación a carbón del país estará en condiciones de ser retirada. Esta es una muy buena noticia para las comunidades de Ventanas, Puchuncaví y de Mejillones, y un enorme avance en la lucha contra el cambio climático al reducir más de 6 millones de toneladas de CO2 de emisiones anuales, sumando estas 4 centrales. Buena noticia, sin duda. Nos vamos a la pausa, 8:17. Al regreso estaremos conversando con Javier Hurtado, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, sobre un estudio de déficit habitacional en la región metropolitana. Volvemos de inmediato. Estamos de vuelta. Un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción revela que podrían pasar más de 3 décadas si es que no se acelera el ritmo de construcción para dar solución a las familias allegadas en la región metropolitana, en el Gran Santiago en particular. 84.000 familias que están esperando una solución para poder dejar la situación en la que se encuentran actualmente. Conversamos de este estudio, estamos en contacto con el gerente de estudios de la Cámara, Javier Hurtado. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por el contacto. Hola Sebastián, ¿qué cuentas? ¿Cómo has estado? Buenos días, gracias por conversar con nosotros. Javier, bueno, este tema pone el foco en particular en los allegados, pero está englobado en el asunto del déficit habitacional en Chile, que ha ido en aumento. Cuéntenos en particular por qué se demoraría tanto nuestro país en dar una respuesta a esas 84.000 familias. ¿Qué explica esa velocidad? A ver, yo te diría, acá el tema del déficit habitacional es un tema que ha ido creciendo desde el año 2012, 2013 en adelante nuevamente, después de un tiempo largo que se disminuyó fuertemente en Chile el déficit. Y eso por diversas razones, digamos, y los últimos años incluido la migración y otras cosas que han aumentado la demanda habitacional en forma tremenda. Ahora, efectivamente en Santiago, cuando hacemos un desglose de cuántas familias viven de allegados, son 198.000 familias al 2017, que es el último CACEN existente, salió la última hora, pero la CACEN anterior. ¿Ya? Sí. Y de esas, un porcentaje importante, esas 84.000 familias son de ingresos bajos, o sea, hasta 500.000 pesos mensuales familiares. ¿Ya? Ahora, cuando uno mira qué cantidad de soluciones se dan para ingresos bajos, que básicamente de ese 49, se están dando en promedio 2,7 mil subsidios, o sea, 2.700 subsidios se pagan al año desde ese 49, o sea, 2.700 soluciones. Ahora, cuando tú hablas de 84.000 necesidades y 2.700 soluciones anuales, obviamente te da que
alcanzar las 84.000 te demoraría 31 años, claro, si es que no pasara nada más, digamos. Ahora Javier, si consideramos que además sigue creciendo este tema, es un problema. Sí, ahora, ¿solo es un problema de la cantidad de subsidios que se entregan o hay un problema también desde el punto de vista de la disponibilidad de la oferta de viviendas sociales? A ver, es que la oferta de vivienda social está dada básicamente por el subsidio de vivienda. O sea, en el fondo, en la medida que hay más subsidios, en general se va manifestando una mayor oferta de vivienda en general. ¿Ya? Sobre todo en este caso que es un DS49, que es la vivienda 100% financiada por el Estado. ¿Ya? Entonces, claramente es un problema de justamente los programas de subsidio principalmente. Y que no hay otros instrumentos. O sea, yo diría acá que es re importante generar otros instrumentos. ¿Como cuáles, por ejemplo, solamente Javier? Una necesidad de propiedad. Arriendo, subsidio de arriendo. Acá no es necesario una solución de propiedad, sobre todo que hay en estos grupos, cuando tú separas los grupos de allegados de este segmento, te das cuenta que hay, por ejemplo, gente joven que en realidad todavía tiene mucha movilidad y lo más probable es que su solución vaya más por un departamento pequeño por un tiempo, digamos, y ahí pueda vivir mientras genera una familia, mientras se cambia de trabajo, todo eso, ¿ya? Y después a lo mejor cuando ya empieza a ser una familia un poco más grande, tú puedes pensar en un subsidio de una vivienda, ¿ya? O hay tercera edad, muchas veces gente que ya no requiere a lo mejor tremendo espacio, a lo mejor tú en un departamento bien ubicado razonablemente, en un espacio a lo mejor menor, tú puedes solucionar el problema, digamos. O sea, la verdad que hoy día, por arriendo, digamos. Sí. Por lo cual hoy día creo que hay que abrir un poco las opciones, digamos, de instrumentos para toda la gama de personas que están en situación de llegamiento, digamos. Javier, esa propuesta o esas nuevas propuestas van por la línea de reforzar los instrumentos de los que disponen las personas allegadas o también por generar una nueva estrategia desde el punto de vista de la construcción. Pensando en lo que usted mencionaba, que hay mucha presión sobre el sistema habitacional, sobre la posibilidad de acceder a viviendas sociales por distintos factores y que se ha ido acumulando, ¿no? Un stock, el de déficit habitacional que va creciendo en el tiempo. Así es. Bueno, acá tenemos que presionar justamente por más instrumentos, más soluciones, ¿ya? Y más incorporación de otros actores. Por ejemplo, acá actores privados perfectamente pueden entrar en lo que es arriendo, por ejemplo, o actores como las cooperativas o incluso los municipios que han entrado con algunos edificios propios, digamos. O sea, yo creo que acá hay una gama muy amplia de instrumentos posibles, hay terreno y quizás lo más importante, hay que disponibilizar tremendas áreas urbanas que hoy día, donde vive justamente esta gente. De hecho, el 50% de los allegados vive en entornos urbanos, yo diría, de pocas oportunidades, que son comunas, que son entornos que están lejos de los servicios, están lejos del transporte, tienen mala calidad de infraestructura. Entonces, la verdad que al final tú tienes que también generar una política urbana que todas estas comunas de la zona urbana de Santiago tengan un aspecto urbano, una calidad urbana razonable, cosas que sean todas apetecibles y tú puedas en el fondo generar mucho más oportunidades de construcción, digamos, en toda la ciudad y no solo hoy día concentrado en pocas comunas, ¿no? Javier, cuando usted hablaba de casos de municipios, ¿cuáles mira en particular? ¿Recoleta, Las Condes, ambos? No, yo creo que Recoleta y Las Condes son dos soluciones que no son las mejores soluciones tan grandes, pero son soluciones que se pueden hacer. O sea, con un poco de presupuesto, algo tú puedes solucionar, sobre todo para gente allegada de tu comuna, digamos. Puntualmente puedes ir generando algunas soluciones que son menores, pero la sumatoria de muchas soluciones menores, obviamente va a ayudar mucho al problema, digamos. Javier, ¿cómo ve el debate a nivel presidencial en esta materia? Las propuestas que se han hecho, por lo menos hasta ahora, por los candidatos que están corriendo a la moneda en este sentido, ¿hay propuestas bien distintas respecto a cómo dar solución a esto? Ahora, yo creo que todavía las propuestas que uno escucha en general, yo me doy cuenta que no tienen una medida de justamente la cantidad que estamos hablando. Yo creo que cuando tú empiezas a investigar sobre la cantidad, sobre el problema, el tamaño del problema, tú te das cuenta de que acá las propuestas tienen que ser muy amplias. Y yo no veo amplitud muchas veces en la discusión de propuestas. Acá tiene que ser una propuesta muy amplia, que todos los actores que puedan hacer algo puedan intervenir, digamos, y poder buscar soluciones a este problema. Entonces creo que hoy día hay que abrir el abanico lo más posible, pero lo que tú puedas. Cualquier solución es bienvenida en este caso. La idea planteada por Daniel Jadot, por ejemplo, apunta a la creación de una inmobiliaria popular. ¿Qué le parece a usted esa propuesta? Pero es que yo creo que centralizar. Yo creo que el problema es justamente al revés. Yo honestamente creo que el problema ojalá se pueda llevar al nivel de que cada comuna tuviera
manejara de alguna forma sus propios subsidios de alguna forma y pudiera en el fondo cada comuna solucionar el problema que le está tocando y no centralizar. Yo creo que justamente centralizar es gran parte del problema. Acá este es un problema súper distribuido en todo Chile y tú tendrías que buscar ojalá una solución que sea lo más distribuida posible, cosa que las personas que la manejan vean la realidad local, puntual que están viviendo sus comunas, digamos. Yo creo que centralizar el tema en algo estatal, popular, lo que sea, no va en el camino correcto. Bien, Javier, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. No, un placer, estamos viendo. Buen día, hasta luego. 8:28, cerramos Agenda Económica. Les recordamos que esta tarde seguimos con nuestra serie de entrevistas a los encargados económicos de los candidatos presidenciales que van a la primaria del próximo 18 de julio. Esta tarde, Nicolás Paut conversará con Esteban Jadresich, el economista a cargo del programa de Sebastián Sichel. Gracias por acompañarnos. Ya viene Jacinta Molina con Conexión Global. Que tengan buen día.